Y muchos pueden pensar, pero es que así te van a faltar al respeto. Digo, no, es que yo les estoy respetando a ellos. Yo les enseñaba absolutamente todo con magia. Si estás buscando silencio, ¿para qué gritas? Hay dos métodos que son muy peligrosos. Pues muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo directo. Bueno, en un directo bastante especial para mí, en el que vamos a hablar, ya os pongo el tema por aquí, de tipos de profesores. Tipos de profesores que todos hemos tenido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, incluso en la universidad. Todo tipo de profesores que nos han influenciado, pues para bien o para mal. Permitidme que ponga por aquí la pantalla completa. Ahí está, que se vea mejor. Perfecto. Y eso, bueno, como a lo mejor ya sabréis, pues yo me dedico a esto, yo soy maestro, entonces es un tema que a mí me va a apasionar en este directo y voy a estar a tope. Y lo que sí, para llevar un poquito el hilo, pues le he pedido a Yair que sea un poquito el mediador y que vaya poniendo un poquito de estructura a esto, porque francamente yo no sé por dónde empezar, porque es mi mundo y tengo un montón de cosas de las que hablar. Y Yair, por supuesto, también va a participar, como hemos dicho antes de empezar el directo, alumno y maestro, que es un dúo fantástico para hacer este directo. Y los que estáis viendo el directo, por supuesto, si queréis comentar y dejaros pues, vuestra experiencia que habéis tenido con vuestros profesores de la infancia, de la secundaria o el caso que sea, estaría genial para comentarlo también un poquito por aquí. Así que nada, empezamos calentando motores, Jair. ¿Tienes algún punto por el que quieras empezar? Sí, perfecto. Bueno, como dijo Alex, yo recuerdo que cuando vi esto en el tema, en el calendario, lo primero que pensé fue, ¿y yo qué voy a decir aquí? Yo nunca he sido maestro Pues ni nada por bastante. el estilo. ¿Qué puedo aportar? Y ahora que estaba haciendo todo el guión y todo, me di cuenta de, claro, somos maestro y alumno. Tenemos cada uno las dos perspectivas completas, entonces voy a intentar hablar por todos los alumnos. Si hay algo que me estoy saltando, tienen el chat y nos pueden comentar porque los estamos leyendo, pero Totalmente. aquí vamos a intentar abordar absolutamente todo. Y yo sí sé por dónde empezar y creo que es clave y es la diferencia entre profesor y maestro, porque creo que a veces lo puedes tener claro, lo puedes medio intuir, pero igual y no es lo que crees. Entonces, Alex, ¿cuál es esta diferencia? Pues mira, más allá del significado que tenga la palabra profesor o maestro, yo esto es un significado que lo creé por mi cuenta cuando estaba en la universidad, inspirado por uno de mis profesores que era un crack. La diferencia entre profesor y maestro es que el profesor, su trabajo es transmitir una serie de conocimientos, una serie de contenidos a sus alumnos y ya está. Ese profesor pues entra en el aula, abre el libro, da el temario, hace un par de ejercicios, cierra el libro y se da el piro. El trabajo del maestro, en cambio, es muy diferente, porque el maestro tiene en cuenta otras cosas dentro del aula. Tiene en cuenta las necesidades del alumno, tiene en cuenta el interés por los talentos que pueda tener el alumno, va mucho más allá de los contenidos. Y la diferencia fundamental es que el maestro tiene una actitud hacia sus alumnos muy diferente, porque no los ve como vasos que tiene que llenar, recipientes que tiene que llenar con contenidos de los libros, sino como mucho más, como personas que llevan mucho más dentro de ellos, que tienen muchísimo talento, y parte de su misión no es solo enseñar los contenidos del libro, de ese colegio, sino desatar esos talentos, lograr que alcancen su excelencia como personas. Luego, el significado de maestro es mucho más trascendente que el de profesor. Esa es la diferencia fundamental que yo creo entre los dos términos. Exacto, y yo concuerdo mucho con esa diferencia y cuando la entendí, que la entendí cuando estaba en el instituto aún, fue de, porque he tenido tan pocos maestros y muchos profesores, o sea, que está mal en la selección está, porque claro, entiendo también el lado de profesor en el que tú quieres enseñar todo el temario, todo, porque se supone que debes hacer esto, pero recuerdo mucho, o bueno, los maestros que yo recuerdo son los que daban un poco más, los que se saltaban un poco a veces esto de tengo que enseñarles el temario entero y daban un poco más de algo que ni siquiera estaba ahí. Por ejemplo, mi maestro de matemáticas se inventó los viernes de dinámica. Uh-huh. Los viernes de dinámica era toda la semana nos empezaba enseñando concepto y todo el temario. Ella nunca nos dejó de
hacer lo que nosotros queramos, siempre nos enseñó. Pero todos los viernes salíamos a jugar la primera hora. La primera hora es, vale, ¿quién tiene una dinámica? ¿Tiene que ver con matemáticas? Aún mejor. Si no, no pasa nada. Una dinámica en general. Y Ajá. pasábamos jugando una hora entera. Ella nos daba inicio de clases. Entonces teníamos que entrar a clase a las 7 de la mañana y todos estábamos dormidos zombies sin querer estudiar. Y claro, después de estar jugando una hora, entrar y recibir clase, ya fue vale, los acabo de despertar, los acabo de activar, porque si no, se hace muy pesado clases como matemáticas, recibirlas Total, a primera hora, total. como esta o historia en donde te vas a dormir y al final no vas a aprender absolutamente nada. Entonces, Sí. claro, nuestra licenciada hacía esto y era por las cosas que más la queríamos, porque ella, insisto, nunca dejó de enseñarnos temario, de ser una profesora en lo que cabe bastante estricta con cosas y así. Y es muy curioso, pero siempre que ella era nuestra profesora en el año, era el año en el que todo nuestro salón tenía las notas más altas en matemáticas. Siempre hemos tenido varios profesores, pero nunca hemos llegado al promedio en el que sacábamos con ella. ¿Porque nos consentía? No. Era muy No. exigente cuando debía ser exigente. Pero salía con cosas como dinámica, como vamos a hacerlo de esta otra manera. Salgamos y recibamos la clase en el patio. Y cosas por el estilo que parecen que sobran, pero a nosotros nos ayudaba mucho. No sé si tú tienes alguna experiencia similar o algo por el estilo de algún maestro. Sobre lo que comentabas, es muy notable la diferencia entre ese profesor que entra en el aula y tú dices, "Puf, bueno, venga, toca sociales, tengo que sacar el libro, la libreta, tal, y vamos a apuntarte la pizarra, etcétera. Y ese maestro que entra y tú dices, buah, a ver qué nos va a hacer hoy, a ver qué nos va a traer hoy este tío, cómo nos va a sorprender. Es muy notable la diferencia, se nota. Y seguro que todos habremos tenido algún caso en nuestra infancia. Yo particularmente no tuve ningún maestro como estos, sí que los tuve en la universidad. Sí que tenía maestros que eran muy rompedores con la forma de dar la clase y te sumergían durante una hora en un debate o en cualquier otra dinámica y te abrían los ojos y te salías que te volaba la cabeza. Pero en lo que es educación primaria y secundaria no tuve ninguno, por desgracia. Que ese fue uno de los motivos por los que me hice maestro, para intentar ser yo aquel maestro. Y no sé qué te quería decir ahora. Em, yo, desde luego, intento hacer este tipo de cosas, ir más allá de entrar en el aula, dar el contenido del libro y ya está, y quedarme ahí. Siempre, pues a lo mejor se tiene ciertos límites, dependiendo de dónde estés trabajando. Yo, por ejemplo, ahora pues, estoy un poquito más atado de manos porque estamos en final de curso, las clases pues se suelen interrumpir para la obra de teatro, para esto, lo otro y más allá. Pero sí que es cierto que cuando hice mis prácticas, por ejemplo, traté de hacer las clases de lengua, que fueron las que me tocaron, de una manera muy distinta. Esta fue la presentación que les puse. Esto va con animación, ¿vale? Las personas de la izquierda, que no conoce nadie, ¿vale? Pues estas personas son las que puse primero. Jordi Brau, Luis Posada, Mercedes Montalá, Nuria Mediavilla. Les pregunté si conocían a estas personas y ellos me dijeron no las conocemos. Luego puse a la derecha, pues a estos sí que los conocemos todos, Tom Cruise, Johnny Depp, etcétera. Y les dije, pues mirad, estas personas que no sabéis quiénes son los que le ponen la voz a estos actores que todo el mundo conoce. A Tom Cruise le suele poner la voz siempre Jordi Brau. Luis Posada siempre le pone la voz a Johnny Depp, etcétera. Y lo que vamos a hacer hoy en esta clase llamada El poder de tu voz es convertirnos en actores de doblaje. Y les estalló la cabeza. Y una cosa que es esencial en la asignatura de lengua y literatura, que es aprender a hablar, aprender a expresarte, lo hicimos haciendo una clase de doblaje. Y les enseñé pues todas las técnicas que yo había hecho un curso antes de esto, que pues tengo una pequeña afición que es el doblaje. E hicimos una serie de clases de vocalizar, de hacer las pausas, las curvas de entonación, que es una técnica básica del doblaje, y luego hicimos 2 sesiones de doblaje real. El doblaje real no lo voy a poner porque, bueno, por tema de privacidad de los peques y porque se nos censurará el vídeo por el tema de derechos de autor, porque fueron las películas de Kung Fu Panda, De Kung Fu Panda, es que lo de recuerdo perfectamente, sí.
Es que, de hecho, Yair, tú lo sabes, porque cuando trabajamos juntos creo Sí, que pasé algún clip, ¿verdad? exacto. Es que Exactamente, él se acuerda. justo Pues cuando sí, lo sí, sí. contaste, lo primero que yo pensé es, ¿por qué no tuve este profesor? O sea, a mí me fascinó la idea cuando la contaste y nos mostraste algún clip de cómo tú doblaste una voz, que creo que era de Tai De Lung ejem- o de... Sí, el villano, Tai Fue, Lung, sí. fue espectacular. Es que estas ideas son las que suman. Pero bueno, te Vale. dejo continuar con la historia que te Sí, sí. interrumpí. Vale, gracias. Y eso, hicimos la sesión de doblaje pues con las pelis de Kung Fu Panda, de Big Hero 6 y la otra no me acuerdo cuál era, con 3 pelis. Y los chicos se lo pasaron bomba y se quedaron con todas las técnicas que habíamos visto, de entonar bien, de hacer pausas, se quedaron con una palabra súper rara que venía en uno de los guiones y cada vez que entraba yo en el aula me gritaban esa palabra en voz alta, que era bacitracina, que no había manera de que se lo aprendiesen. Cuando se lo aprendieron, cada vez que yo entraba en clase, bacitracina, bacitracina, para que veáis lo que se te queda, algo diferente de lo que es abrir el libro, hacer ejercicios, cerrar el libro. Yo quería hacer algo así y algo que al final te puedes llevar a la vida real, porque esto es hablar y hablar, tú tienes que hacerlo cada día. Y si tú hablas de una manera mejor, de una manera excelente, te va a ir mucho mejor en la vida. Y es lo que quería hacer con los chicos. Entonces, me he dejado, perdón, porque no se nos está viendo, me he dejado la ventana del PowerPoint abierta. Aquí estamos de vuelta. Hola. Y eso, es un ejemplo de cómo yo quiero hacer las clases como maestro. Unas clases que se acerquen más a la vida real y que al mismo tiempo utilicen recursos pues sorprendentes, recursos novedosos. Y hasta aquí un poquito la experiencia que quería traer, así un poquito No, improvisada. es que es brutal. Yo Sí, recuerdo sí, cuando sí. nos contaste y a mí me fascinó. Y si hay alguien en el chat o hay alguien que esté viendo resubido, ¿a cuántos nos hubiera gustado que nos enseñen así? Yo recuerdo que cuando me querían enseñar inglés, digo inglés, sí, a leer o cosas por el estilo, me dijeron, pues lee libros, ya está, así aprendes, Ya. practicando. Y fue su mejor consejo, según ellos, que me podían enseñar. Si me hubieran puesto algo por el estilo, ¿tú crees que no me hubiera pasado? Buscando guiones, libretos y todo, y en casa también reforzando todo esto. Es que me hubiera fascinado que nos enseñen de esta manera, porque a veces pensamos que el método rotulador, pizarrón, copiar, ya está, es el único que existe. Y es que hay muchas formas de enseñar esto. Yo recuerdo que le contaba a Alex, no soy profesor graduado ni nada por el estilo, estoy muy lejos de serlo, pero hubo un momento en donde yo estaba en esto de scouts, de lo de campamentos y todo Ujú, esto. Y había un grupo de niños de unos 7, 10 años que yo les iba a ujú. enseñar. Y ya llegas a un momento en donde tú te vuelves el líder de un grupo y este grupo me tocó a mí. Yo les enseñaba absolutamente todo con magia, Fíjate. pero absolutamente todo, que toda la baraja de cartas se transforme en el lema del explorador. Y ya está. Y a los niños les fascinaba esto. Brutal, simplemente brutal. O sea, y no se me había ocurrido nunca con una baraja de cartas hacer cosas así. O sea, increíble. Sí, yo era muy fan, como claro, hacía todo lo de magia, enseñamos cosas así en mi instituto. Yo, que aquí el alumno tuvo que asumir otro papel, pero en mi instituto lo que hice es, cuando teníamos que hablar de la gravedad para Ujú, física, que es un tema muy aburrido, saber cuánto pesamos aquí en la luna y todo esto, lo intentamos explicar de la manera más resumida y al final dijimos, ¿y saben qué? Vamos a desactivar la gravedad. E hice que una carta flote. Y ujú. ya está. Entonces todo el mundo se quedó con él. Una carta flotó. Adiós. Y solo eso. Y además la carta tenía la fórmula para calcular el... Se me acaba de olvidar cuánto pesa la gravedad aquí. 9,16. Bueno, Buah, yo estoy totalmente out eh, de eso. Pero brutal idea. O sea, creas un punto de interés que es la carta y luego le apuntas la fórmula ahí. Es que ¿cómo no te vas a aprender la fórmula que está escrita en esa carta? Es que es mágico, literalmente. exacto. Y cuando aplicas estas técnicas como profesor pasa algo muy curioso que yo anoté y era cuando no quieres que la clase termine. Y aquí voy a decir que a qué me refiero y que seguro Alex tendrá más historias de esto. Y es que a mí me pasó algo muy curioso y es que yo contaba en directos anteriores que cuando estaba en economía yo solo tenía un pensamiento y es ¿cuándo termina la clase? O sea, quiero irme y estoy muy aburrido. ¿Por qué?
porque había profesores que les encantaba, que yo les digo a los profesores narradores, y se sientan y leen todas las diapositivas que están, hasta que suene el timbre. Sonó el timbre, acabamos la lectura y desaparecieron. No los vuelvo a ver hasta la siguiente clase. Entonces, y a veces leen muy lento, muy lento. Entonces te da un poco de sueño cuando son materias pesadas. En cambio, en la carrera de cine, yo tenía que asistir a una clase que era a las 3 de la mañana de aquí. Ostras. Estaba con el horario en contra porque era de México, todos los Claro. profesores. Entonces, claro, yo me conecté y todo y estaba un poco preocupado por el sueño. Y cuando entró el maestro, entró tan lleno de energía y no nos compartió algo con dinámicas ni nada. Lo que dijo es, miren, ayer para Netflix hice esto y les traje justo esto para mostrarles cómo se hace. Y nos empezó a enseñar. Y había algo curioso de este profesor, y es que cuando se acabó la hora, cuando llegó el tiempo de que él ya acabe para que pase otro, él decía, no, no, esperen, esperen, me falta un tip más. Y nos empezó a enseñar otro. Y luego ya entraban los regidores a, no, ya tenemos, y él, esperen, aún me queda uno más. Y yo juro, habían unos 700 alumnos ahí. Todos en el chat estábamos de, por favor, dejen que siga. No lo paren, queremos escuchar más, porque no nos dio temario. Lo primero que él nos dio al entrar es, les voy a enseñar qué hacer para que ahorren tiempo. Y todo lo que nos enseñó fue trucos que no están en libro, que no están en manuales, que él tiene por experiencia. ¿Para qué? Para optimizar tiempo. Y yo los uso ahora en mi trabajo, pero todos. Y lo recuerdo perfectamente. Y me encantaba este de, no, no, esperen, esperen, les quiero enseñar más cosas. No sé si tienes algo similar de cuando tanto maestro como alumno no queremos que termine esta clase. Totalmente, es lo que iba a decir, es que es por doble partida. O sea, el alumno no quiere que termine la clase y el maestro no quiere que termine la clase. A mí me pasó con esas sesiones que hice de doblaje. Yo no quería que acabara la clase. O sea, me lo pasaba bomba. Era como un estudio de grabación, tenía que estar todo el mundo en silencio. Los niños ahí con el papel, leyendo, un poquito a trompicones, repitiendo varias veces para que saliera guay. Y no querías que acabara. Y teníamos una hora. Y lo hicimos toda la clase en una hora. Es que fue alucinante cómo aprovechamos el tiempo. Y recuerdo una de la última sesión que hice, de hecho, que fue con un tercero de primaria de chicas, porque en ese colegio estaban divididos por chicos y chicas, pero bueno, da igual. Y al terminar la clase, las chicas me dijeron, ¿y vas a seguir? Vamos a hacer más cosas de esto, tal. Yo les dije, bueno, hoy es mi último día. Ya hoy termino las prácticas y ya no vuelvo al cole. Casi se echan a llorar esas niñas. Me dicen, pero ¿por qué no puedes seguir? ¿Pero por qué no vuelves? No sé qué. Y me siguieron hasta el comedor, ahí me tuve que despedir de ellas. Les dije, pero yo estoy seguro de que tenéis más profesores que hacen clases que estén bien, que estén guays. Se quedan y dicen, no, yo creo que no. Me dio una pena, me dio una pena. Dije, es que quiero volver la semana que viene con otra cosa para enseñarles más y a estos pobres chicos. Y, y es eso, o sea, realmente es mucho más fácil hacer cosas distintas y cosas que sean divertidas para hacer las clases, porque al final te lo pasas tú bien. Si tú estás toda una clase teniendo que explicar del libro, de las diapositivas de la pizarra, eso para ti también es un tostón. Yo creo que a nadie le gusta hacer eso. Vamos, no creo que haya un profesor al que le guste estar toda una hora con las diapositivas de la pizarra y que los demás le escuchen. Yo creo que eso es muy aburrido. Si trabajásemos todos de esta manera, una manera más sorprendente, más fresca, yo creo que es beneficioso tanto para los alumnos como para el maestro. Exacto. Y yo creo que a veces debemos dejar un poco la obsesión por seguir siempre un método específico y que no Efectivamente. evolucione. Yo creo que mi mayor problema que tuve con el instituto es que se sigue usando el mismo método que usaban con mi padre. O sea, la única excepción era que mi padre contaba de que si hacían algo mal, los maestros le rompían una regla en las manos o algo así, les pegaban. Es la única excepción. Todo lo demás era mismo método, era exactamente el mismo procedimiento. Y era de, no, pero es que ya estamos en otro tiempo. Hay cosas que han cambiado y que igual no tiene tanto sentido que lo sigamos haciendo de este modo. Por Sí. ejemplo, yo recuerdo que mi maestra de matemáticas, voy a hablar mucho de mi maestra de matemáticas porque fue increíble, pero yo recuerdo que mi maestra de matemáticas nos enseñaba todos los métodos que había en el temario porque había que aprender, sobre todo para Uh -huh. matrices.
Gauss-Jordan y cosas por el estilo. Pero recuerdo que siempre al acabar las clases, ella decía, bueno, aquí les va el tip de la abuelita. Ella lo llamaba así, que era, les voy a enseñar una forma para que gasten, para que lo hagan esto en menos tiempo y les cueste menos. Ya lo aprendieron, como me dijo el libro, perfecto. Ahora les voy a enseñar cómo lo haría yo. Y nos enseñó, para matrices, nos enseñó una fórmula que yo, cuando estuve en la carrera de economía, la apliqué porque yo me la aprendí así. Fue muy fácil su forma y aparte súper rápida. Y cuando la aplico y la hago, mi profesora de economía me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, no, es que este es más rápido. Y le empecé a explicar. Y dijo, no, no, es que así no dice el libro. Y yo pero el resultado es el mismo. Bueno, de hecho no es el mismo. Estoy llegando al resultado más rápido. En términos de productividad, este es mejor. ¿Por qué no enseñamos este? Y no me dejó, de hecho me dijo, en el Jope, examen, si haces este no te va a contar. ¿cómo que no Que te va a fue contar? de, Pero si el resultado es no, el no, mismo. no, sí, pero Es que no, quería que no, se no siga lo el entiendo, ese procedimiento tipo de cosas no las tal. entiendo. Yo tampoco, No esas entiendo, cosas son de, si no entiendo. estamos llegando a lo mismo, Sí, a mí me pasó una cosa exactamente igual. Pasa que a mí, bueno, el profe bajó la cabeza. Estábamos en clase de informática, era tercero de la ESO, estaba en la secundaria yo. Y estábamos aprendiendo a quitarle el fondo a una imagen, a hacer transparencia. Una época que pues aquello no se conocía casi. sí, No como ahora que te lo hace la inteligencia artificial, pues era una cosa que se tenía que hacer pues bastante casera, bastante manual. Y el profe puso un tutorial ahí en la pizarra de paso por paso. Primero hacemos esto, luego hacemos esto. Eran como 10 pasos hasta quitarle el fondo a la imagen. Y yo recuerdo que empecé a trastear y dije, ah, mira, aquí hay una cosa para quitarle el fondo. Pi, 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 pam, quitado. Y ha quedado bastante bien la imagen. Y me puse a hacer otras cosas y el profe se me acerca, me dice, ¿no estás trabajando? Le digo, no, es que ya he terminado. Mira, le enseño. Dice, ¿pero has hecho lo de la pizarra? Digo, no, lo he hecho por mi cuenta. Y se pone todo rojo, me acordaré toda la vida, se puso súper rojo, hinchado. Y se medio sonrió y dijo, bueno, pero hay que hacerlo como en la pizarra, ¿eh? Digo, tío, que te den, que te den, pero que he encontrado un método mejor que el tuyo, que me estás contando. Y es eso, o sea, a veces hay los esquemas tan fijados, tan obsesionados, que, que no estamos haciendo las cosas bien. O sea, yo lo veo en muchos profesores que siguen el manual al pie de la letra. Primero tenemos que explicar estas cosas, luego tenemos que hacer un mapa mental y luego hacemos el ejercicio 1 y 2 de la libreta y así, pum, 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 pum. Y nunca cambian de esquemas, nunca se lanzan a la piscina a hacer otra cosa. Y, y entiendo en parte por qué no se hace eso, porque el resultado no es predecible. Hacer una actividad nueva no es predecible. Realmente me la jugué mucho cuando hice esa práctica de doblaje. Era en tercero de primaria, luego también lo hice en un curso de cuarto y en quinto, pero en tercero de primaria me la jugué porque es tercero de primaria, son todavía pequeños. No es como una clase de sexto que ya pues tiene más madurez y tal. Me la jugué mucho. Podría haber sido un caos, pero salió bien. Pero me la tenía que jugar. Tenía que salirme de los esquemas. Y hoy he hecho un poco lo mismo. Hoy he llevado a la clase de lectura de inglés. Hacemos una clase que es simplemente de leer un libro en inglés. Yo me he traído mi propia historia que he escrito yo. En vez del libro que ya han leído 3 veces, que los chicos se quejaron, me dijeron, es que este libro ya lo hemos leído 3 veces. Y seguro que lo han leído cientos de personas, porque el libro es viejo, pero viejo de sí, pelotas. Y dije, no, tío, no voy a ir a hacerles leer ese libro que es de los años 70 y está roñoso ya. Y les traje mi propia historia. Una historia que pues está muy chula, es muy creativa y que les podía molar. Y ha salido medianamente bien. O sea, les ha molado la idea. Era una historia de un niño que mezclaba animales y creaba animales imaginarios. Y luego al final les he dicho, a ver si podéis crear vuestro propio animal mezclando dos, creáis vuestro propio animal inventado. Y os ponéis a dibujar. Es una clase de primero de primaria. Entonces, cositas sencillas. Pero les ha gustado la idea. Y aunque no ha salido al 100% como yo quería, pues es algo distinto y que les ha molado.
Y de hecho no les ha dado tiempo a terminar el dibujo y se han empezado a quejar de que queremos terminar el dibujo, queremos terminar. No querían terminar la clase. Ahí está la clave. Exacto, sí, cuando tus alumnos no quieren terminar clases, que estás haciendo algo increíblemente bien, porque pasan cosas como estas. Y lo que dices, entiendo que a veces es un poco difícil o da un poco de miedo el vale, pero si pruebo, igual y todo sale mal. Igual y creo que esto es clave y conecta con algo que está en tus puntos, y es, igual y pierden el respeto al profesor, que se habla mucho Efectivamente. de este tipo de respeto que a veces piensas que si no sigues todo al pie de la letra y eres estricto, un soldado prácticamente, no te van a respetar y van a ir sobre ti. Que yo esto que tú habías puesto lo escuché en un video tuyo y es de, a veces piensan que tengo que gritar más para que ellos bajen la voz. Pero, y aquí voy a conectar directo a tu historia, porque tú tienes una anécdota de qué hiciste para que unos alumnos que estaban haciendo mucho ruido hagan silencio y bajen. Entonces, aquí cuéntanos qué hiciste. Y de hecho lo hago cada día. Hoy lo he hecho, ayer lo hice y lo hago siempre. Es totalmente lo contrario que hacen la gran mayoría de los profesores. La gran mayoría de los profesores entran en el aula y pues los alumnos, sobre todo el curso que tengo ahora, que es de primero de primaria, pues son casi bebés, o sea, vienen de infantil y todavía no tienen los hábitos pues muy bien puestos. Y empiezan, pues no se callan, hablan, gritan, se mueven. Y la mayoría de los profesores que entran ahí pues les pegan el grito, como no os sentéis, os vais a quedar sin recreo, no sé qué. O la típica de, que esto lo odio, lo de a la 1, a las 2 y no llegan al 3. Digo, ¿y qué va a pasar cuando llegues al 3? Pues no pasa nada porque siguen sin callarse. Entonces yo hago todo lo contrario. Yo me planto frente a la pizarra, frente a ellos, que me vean todos. Me quedo de pie mirándoles totalmente en silencio y espero a que dejen de hablar. Y muchos pueden pensar, pero es que así te van a faltar al respeto. Digo, no, es que yo les estoy respetando a ellos. Es que si lo piensas, no tiene sentido que tú, para que alguien se calle, le des un grito. Es que no tiene sentido. Si estás buscando silencio, ¿para qué gritas? No tiene ningún sentido. Entonces, claro, muchos profesores piensan, si no me impongo pegando un grito, no se van a callar nunca, no me van a respetar. Y eso es una técnica muy cortoplacista, funciona a corto plazo, pero es que a medida que suban de curso, llegando, culminando en la secundaria, va a tener cada vez menos efecto. Porque los niños de primero de primaria tienen mucho miedo a que les grites y se callan enseguida. Pero los niños de sexto ya ahí te cuesta bastante, incluso gritando, y en la secundaria les da totalmente igual. Entonces, Exacto. a largo plazo eso es una bomba de relojería, eso no funciona para nada. A pesar de que a corto plazo dices, uy, mira qué bien, se han callado, se han sentado, se han puesto bien. No, es muy peligroso hacer eso. Y además, por sentido común, es que les estás faltando al respeto. Si no quieres que ellos griten, ¿para qué les estás gritando? Es que es una contradicción total. No tiene sentido. Entonces yo lo que hago es totalmente lo contrario. Yo me quedo de pie, les digo, por favor, podéis hacer silencio y escucharme, y me callo. Y pueden pasar 5, 10, 15 minutos o más. A veces y recientemente me han pasado más minutos incluso. Da igual. No hablo más, no grito, no hago absolutamente nada. Y poco a poco, pues uno se da cuenta, oye, que está esperando, vamos a sentarnos. Y se sientan dos, y se sientan tres, y hacen silencio. Pero callaos, que está esperando, no sé qué. Y al final se callan todos. Es mucho más cansado, no sé si más cansado que gritar, es cansado tener que esperar pues 15 minutos a lo mejor a que se sienten y se callen, pero es más efectivo a largo plazo. Porque les estás enseñando, y sin decir ni una palabra, que ahí está la magia, les estás diciendo, oye, necesito hablar, quiero hablar, por favor, déjame. Pero tú no dices nada, lo dices con el cuerpo, con tu presencia. Y lo terminan captando. Y poquito a poco, con la clase que llevo literalmente una semana, poquito a poco lo van pillando. Que es una clase que viene de una profesora que siempre grita. O que les pone una campanita como si fueran vacas u ovejas, que eso también lo odio. Y lo van pillando. Me ven ahí de pie frente a la pizarra y dicen, oye, que quiere hablar, quiere decir algo.
Y los demás se lo dicen unos a otros. Ya lo van pillando. Y poquito a poco eso funciona mucho mejor. Porque les entra el mensaje de que cuando quiero que me escuchen, me planto, miro tranquilamente y me callo. Y espero a que el otro haga silencio. Y terminará haciendo silencio. Y al final se aburren, incluso. O dicen que les duele la cabeza. Digo, claro, haced un poco de silencio, dejará de doleros la cabeza. Y es una forma, pues eso, que considero muchísimo mejor para... Puede parecer que estás haciendo perder el respeto, que te pierdan el respeto los alumnos, pero en realidad les estás respetando con el silencio. Exacto, y es clave. Es que cuando escuché esta historia, que lo subiste a un vídeo de YouTube, me fascinó porque jamás lo había visto así de, no, les estoy respetando yo. Y cuando escuché eso fue un, wow, esto lo tengo que copiar y yo, que yo no tengo a quien enseñar, pero fue un exacto ponerte en, ¿por qué haces lo opuesto a lo que estás pidiendo? Sin darte cuenta, es que no llega a tener sentido. Y hablando con esto de perder el respeto, lo que dije con mi profesora de matemáticas, nosotros teníamos dos profesores que contrastaban mucho. Los dos eran de matemáticas. El uno era, número uno, en cuanto entre, todos debemos estar de pie. Él no nos va a saludar ni nada, pero nosotros por respeto a él nos tenemos que poner de pie y ya está. Se sienta, va a poner el himno nacional, nos tenemos que poner como soldados a cantarlo, nos sentamos y perfecto, clase de matemáticas. Suena el timbre y adiós. Y ya está. Eso nos hizo por varios años mientras estábamos aún en el cole, cuando aún éramos muy pequeños. Luego vino nuestra maestra, la que te digo que es increíble, de matemática, y nos cambió totalmente el molde. Ella venía con otra manera de enseñar, ella era la primera a entrar, saludarnos, qué tal han estado, qué tal la semana y esto, y cosas por el estilo. Y lo que pasó a largo plazo es que un día este maestro nos tuvo que enseñar una materia y esta maestra nos tuvo que enseñar otra. El problema, ya no le teníamos miedo a este maestro. El miedo que le teníamos a él se había acabado hace mucho tiempo, porque estábamos ya nada de graduarnos. Entonces él vino a intentar poner esta regla otra vez de ténganme miedo, y fue todo lo contrario. Es que todo el mundo se rió, le empezaron a molestar mucho al profesor este y todo. ¿Por qué? Porque se acabó el miedo. Claro. Es clave entender por cómo funciona el ser humano que, y esto lo había aprendido hace años, si tú le dices a alguien, no hagas esto, es lo primero que va a hacer. Porque es que te dan ganas de, ¿por qué no tengo que hacer esto? Claro, No entiendo, claro. quiero probarlo. En cambio, si explicas, si haces esto, va a pasar esto, empiezas a atacar un poco más a la lógica, que dices, vale, esto me va a suceder. No es solo, no hagas porque yo te lo digo, es porque te puede llegar a pasar esto. Funcionan distinto. Y con esta maestra fue así. Y aún así, nosotros, allá hay el día del profesor y nosotros lo celebramos en grande, hacemos fiesta, comida, llevamos regalos a veces. Este profesor que te digo que era súper estricto, siempre nos repetía lo mismo. A mí en ese día no me conocen, yo no quiero absolutamente nada. Y como estemos en su hora, él se va a levantar e ir y pues nosotros nos quedamos ahí y ya está. En cambio, a esta otra maestra, todos los años que nos dio clase, celebrábamos su cumpleaños con ella. Todos los años ella venía a clases, nosotros ya teníamos pastel, comida, a veces invitábamos a profesores y todo, y ella lo pasaba muy bien. Adivina con quién teníamos mejor promedio y a quién respetábamos más. Con ella, evidentemente. Exacto, porque ya no es miedo, es respeto. Aprendí perfectamente que te importamos, que si nos quieres enseñar y que no nos estás imponiendo todo, entonces, ¿qué vamos a hacer? A cooperar con toda esta idea que tienes, porque al final nos ayuda, al final los chicos no son personas que no entienden las cosas, que a veces también un maestro puede pecar de esto, de no, es que no entienden, entonces voy a imponerlo. No, ella nos lo explicó todo desde el primer momento y fuimos capaces de entender. Es totalmente clave lo de explicar yo lo que hago en la clase, lo de mantener el silencio mismo. Yo se lo explico a los chicos. Les digo, de hecho siempre es lo primero que digo el primer día, que no sé qué profesores habéis tenido, no sé cómo era el que estaba antes que yo, pero yo no os voy a gritar nunca. Quedaos con la palabra, nunca os voy a gritar. Porque gritar me parece una falta de respeto. Gritaros para que hagáis silencio, a mí me parece una falta de respeto y no lo voy a hacer nunca. Lo que voy a hacer es deciros que quiero hablar, que por favor me escuchéis y me voy a callar y no vamos a hacer nada hasta que vosotros os calléis y me escuchéis. Y así lo hago y ellos lo saben. Lo que pasa que pues llevan muchos hábitos
que no son del todo buenos de hace ya bastante tiempo, también son chicos de primero de primaria que les cuesta mucho mantener la concentración, tienen muchísima energía y les cuesta, y yo lo sé, y por eso soy muy respetuoso con ellos, porque sé que es un esfuerzo muy grande el que les pido, pero siempre les digo, y probablemente lo que pase, no lo sé porque yo todavía estoy con esa clase, pero probablemente cuando venga el profesor que estaba antes, si les vuelve a gritar y vuelve a esa dinámica, ellos le van a decir, es que Alex nos ha dicho que es una falta de respeto que nos grites. Es muy probable que suceda eso. Y me sé de 2 o 3 que lo van a decir. Porque son muy pillos ellos. Sí. Y lo van a decir. Y probablemente ese profe me eche la bronca a mí. Y yo le diga, no, no, es que tienen razón. Es que si les gritas es una falta de respeto. Tal cual se lo voy a decir si pasa eso. Entonces es muy importante que lo que se hace en el aula, lo que el maestro hace en el aula, lo explique para que lo entienda el alumno. Es muy diferente lo que decías tú de imponer algo que explicar algo. Cuando pasa muchísimo tiempo y ya no vamos a tener tiempo de hacer algo, yo les digo, hemos perdido ya 15 minutos y no estáis haciendo silencio. Ya no vamos a poder hacer esto. Hoy, por ejemplo, no he podido repartir las fotos de clase, las orlas de la clase, no las he podido repartir y les he dicho, no puedo repartirlas porque no estáis haciendo silencio. Cuando vuestros padres os pregunten dónde está la foto de clase, les tendréis que contar esto, que no habéis estado en silencio y no he podido repartir las fotos. Consecuencias, consecuencias naturales, pero sin regocijarte, sin ser cruel, que es lo que hacen algunos. Simplemente es una consecuencia. No has estado callado, pasa esto. Y es como se aprende. Si tú acercas la mano a una plancha caliente, te quemas. No vas a volver a acercar la mano a la plancha caliente. Es lo mismo. Pero hay que hacerlo de una manera natural, sin odio, sin gritar, por supuesto. Exacto. Y hay otro método que es que te conozco y sé la reacción que vas a tener con este método, pero es A ver. cuando su estrategia para que cambien es la vergüenza. Y me voy a explicar. Y es que mis profesores tenían una táctica curiosa y era cada vez que eran notas, tanto de exámenes como de fin de curso, las iban leyendo en orden de lista y en voz alta a todos. No sé, iban de primero a último, tú sacaste 7, 6, 5 y así. ¿Por qué? Y lo iban gritando, querían que todos se enteren. ¿Por qué? Porque ellos decían, a ver si por vergüenza sacan mejores notas. Era su frase favorita. Tal cual lo Yo decía estoy, así. sí, 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 literalmente fue a ver si por vergüenza mejoran el promedio. Y yo lo primero que pensaba es, esta es la mejor forma de incentivar a que cambien de notas. A Madre ver, mía. yo varias veces estuve en las notas bajas. Sí, me da vergüenza que digan. Nunca me he planteado, uy, voy a estudiar porque muero de vergüenza ese día. Jamás se me ha cruzado ese pensamiento. En cambio, cuando entendí vale, quiero sacar un 10 porque esto desencadena estas cosas buenas, fue cuando más me esforzaba, cuando tenía sentido la meta, pero solo por pasar vergüenza, al menos en mi caso, no funcionaba. No sé tú qué opinas del método vergüenza. Hay dos métodos que son muy peligrosos y que yo personalmente trato siempre de evitar, aunque a veces es muy tentador utilizarlos, pero está muy mal hacerlo. El método de la vergüenza es uno de ellos. Es muy fácil caer en eso porque al final los niños, o incluso los adolescentes, incluso los chicos de secundaria, eh, a veces hacen cosas vergonzosas, en el sentido de que hacen fallos tontos, se equivocan en cosas que para nosotros los adultos son súper fáciles, y es muy fácil utilizar eso como munición para decirle, jaja, mira, qué mal lo has hecho, no aprendes, eres un burro. Todos esos comentarios para sentirte tú superior por encima del alumno y decir, hoy mira, todavía te queda mucho camino, no, todavía tienes mucho por aprender. Eso es algo súper tóxico para el alumno. Con eso lo estás hundiendo. Yo nunca, o sea, yo siempre trato de evitar avergonzar de cualquier manera a los alumnos. Siempre hay que ser, sobre todo, comprensivo, porque los alumnos se van a equivocar todo el rato. Para algo están ahí, están para aprender. Y equivocarse es parte del aprendizaje, sobre todo cuando somos pequeños y adolescentes. Entonces, nunca hay que utilizar la vergüenza como método para... Es que realmente no sé para qué se utiliza. Para
para dejar en ridículo al alumno. ¿Y qué consigues con eso? ¿Crees que va a aprender más dejándolo en ridículo? ¿Que se va a motivar, se va a venir arriba y va a tener mejores resultados? Pues no. A lo mejor a una persona adulta le cabreas y pues dice, ahora verás, te vas a enterar y lo voy a abordar en el examen. Pero es que un niño, un adolescente, que tiene la autoestima que es frágil, se está construyendo, le estás hundiendo, tío. Entonces, nunca utilizo la vergüenza para eso, que no sé ni para qué se utiliza. Y la otra cosa es cuando un alumno, especialmente un alumno que tiende siempre a meterse en líos, yo tengo uno en mi clase, que siempre tiene comportamientos disruptivos, siempre quiere hacer el tonto para llamar la atención, que además en casa pues tiene ciertos problemillas, y siempre está metiéndose en líos, dicho de una manera sencilla. Y otra cosa muy fácil es ponerle la etiqueta a ese tipo de alumno y decirle, fíjate, ya estás en el despacho castigado otra vez, ya te han echado de clase otra vez, si es que eres un desastre, si es que eres... ponerle la etiqueta. Y con eso no le estás motivando, que es lo que piensa la gente, no le estás motivando a cambiar, a dejar de meterse en líos, le estás condenando a seguir metiéndose en líos, porque le estás diciendo que tú eres eso, tú eres el chico que siempre le echan de clase, que siempre le mandan al despacho, y se lo estás etiquetando, no le estás ayudando. Y eso es otra cosa que hay que evitar hacer. Si se ha metido en líos, vale, vamos a aplicar la consecuencia y vamos a tratar de que mejore, pero no nos vamos a regodear en el lío en el que se ha metido. Vamos a intentar buscar una solución. Y cuando haga algo bien, cuando dé ese pequeño pasito que cuesta de ver, le vamos a felicitar y le vamos a dar esa esperanza de que, oye, puedo cambiar y dejar de ser el chico que se mete en líos y ser mejor. Porque cuando te felicitan por dar ese pequeño pasito, te dan esperanza, te motivan realmente. Entonces esas son dos cosas que no hay que utilizar, ningún profesor, ningún maestro debería utilizar. La vergüenza como munición para, pues realmente lo que digo, no sé para qué se utiliza la vergüenza. Y el etiquetar los comportamientos negativos. Si hay un comportamiento negativo, busquemos soluciones. No empecemos a marear la perdiz alrededor de ese comportamiento. Exacto, y hay algo que lo hablaremos del siguiente directo porque es el tema, pero yo creo que de las mejores armas que tienes tú para desarrollarte en tu día a día es el autoestima. El autoestima es clave para casi todo, o sea, tienes un problema, tu autoestima puede motivarte a que lo resuelvas, que lo hiciste mal, no importa, lo voy a seguir intentando, y cosas como esta técnica de la vergüenza ataca directamente a tu autoestima. Totalmente. Y si lo haces con un adulto, vale, tal vez las consecuencias no sean tan grandes porque ya es adulto, la aprendió a gestionar, claro, pero un niño está entendiendo cómo funciona esto. Entonces, claro, lo que tú decías, si le repites constantemente que tú eres esto, lo estás haciendo mal, es que mira, eres el problema, es que lo estás hundiendo más. No está teniendo esta autoestima clave, claro, para que diga, vale, voy a demostrar que no soy esto. Lo está formando aún. Entonces estás tú contribuyendo a que en lugar de motivarlo, se hunda más y diga, vale, pues si soy esto, ¿qué sentido tiene intentarlo? Porque ya soy esto. Yo hay algo que aprendí y es clave, y es nunca ataques a las personas diciéndolo, eres esto, por algo que se equivocaron. Él no es eso, es un error que cometió, pero el error no es el él. Hecho, no el ser, el hacer. Exacto. Lo que has hecho. Exactamente. Y justo lo que dices, a mí me pasó en matemáticas. Yo cuando recién entré al instituto me costaba mucho matemáticas, o sea, en todo el cole yo era muy bueno y siempre sacaba 10 y todo. Entré al instituto y el primer año me costó, fue de 10 a 2. Suele pasar siempre. Completamente. Y recuerdo que tuve dos profesoras, una que me repetía constantemente lo tonto que soy por equivocarme en cosas tan obvias, y luego vino otra de reemplazo, y recuerdo que en el examen me había calificado, saqué un 1 o algo así, saqué muy mal, era muy malo, pero me había puesto en el último ejercicio me había señalado todo lo que hice bien, y dijo, vas por buen camino, ánimo. Ese vas por buen camino, ánimo, hizo que todo lo que quedaba de año fue vale, no estoy tan mal. O sea, tienes un punto de partida. Tienes un punto de partida. A partir de ahí vamos a mejorar. Justo, vale, lo llegué a entender por lo menos una cosa. Ya con que entendí una cosa, perfecto, significa que tengo la suficiente inteligencia para seguir entendiendo las demás.
Pero en cambio, si le empiezas a hundir, le estás quitando esta pequeña esperanza que puede tener, porque ni siquiera lo estás dejando al aire de tal vez eres esto. No, no, lo afirman. Es que eres el problema, eres el niño problema, y es una afirmación. Estás literalmente diciéndole lo que quieres que sea. Y es Incluso, muy sí. difícil ir de aquí. Sí. Incluso en los casos en los que parece que no hay nada bueno, no hay nada bueno que sacar, hay algo bueno que puedes sacar. Yo tenía mi profesor de psicología de la universidad, que fue el mejor profesor que tuve. Era como un Jedi, yo siempre lo considero como un Jedi, porque te utilizaba un montón de trucos, de trampas, de trucos mentales, te sorprendía siempre con las historias. Y nos contó una historia que creo que era verdad, de un alumno que no daba palo al agua, o sea, no sé qué asignatura era, pero llegaba a un examen y sacaba un 0, siempre. No hacía ni una sola pregunta bien. Y llegó un profesor nuevo, hizo un examen y el chico se esforzaba, el chico intentaba hacerlo bien, pero no acertaba una. Hizo todo el examen y todo estaba mal. Todas las preguntas no había contestado ni una buena. ¿Y sabes qué sacó de bueno ese profesor de aquel examen? ¿Sabes lo que le dijo al alumno? Okay. A ver si lo adivinas. Uy, a ver, No tenía ni una sola pregunta bien. Todas las había fallado. ¿Y qué fue lo que le dijo? para sacar... Dios, me acabas de dejar en blanco, ¿eh? Pues le dijo, me encanta tu letra. Sigue escribiendo así de bien. Vale, ok. ¡Pum! ¿Acaso la letra que tiene ese chico no es buena? ¿No es bonita? Pues díselo. ¿Qué más da que haya sacado un 0, que haya fallado todas las respuestas? Si tiene una buena letra, mira, eso es un punto de partida. Empecemos por ahí. Y eso te motiva, aunque hayas sacado un 0. Exacto, es que, y además es clave entender que no todos aprendemos de la misma manera. No. Hay diferentes maneras de estudiar. Ahora mismo se premia mucho, y lo hablamos hace directos, se premia mucho el aprende todo la noche anterior y ve y tira todo en un examen. Se Mm. acabó. Que entendiste o no, no tenemos forma de saberlo, solo sabemos lo que memorizaste el día anterior. Y ya está. Pero es que a mí este método me costaba mucho. Yo no puedo aprenderme cosas y o sea, leer varias veces y repetir hasta que se me quede. Yo lo que hago, por ejemplo, pero esto lo descubrí ya en la universidad. Imagínate lo que hubiera servido antes. Yo Imagínate. lo que hago, por ejemplo, es me invento historias. Como me encanta contar historias, pues es, vale, me despierto y cuando me levanto veo que al lado mío hay un vaso, en ese vaso hay un tiburón nadando, y esto significa el género literario de un monstruo en la casa para un guión, y de aquí sale todo el guión. Me invento una historia muy volada, entonces claro, yo del examen veo la historia que me inventé y lo lleno muy fácil. Claro. Perfecto. Perfecto. Ahí lo tienes. Sí. Y lo que dices de todos aprendemos diferente es que al final esto también lo creo que alguien se dará cuenta si lo piensa. Y es que nos intentan enseñar muchas cosas cuando somos niños o adolescentes y muchas de ellas no las llegamos a entender, no las llegamos a dominar. Yo en matemáticas era malísimo, no me salían las fórmulas, no podía aprenderme las cosas. En lengua también era bastante malo desde el punto de vista del profesor. O sea, tenía muchas faltas de ortografía, no sabía redactar bien y un montón de cosas más. A veces olvidamos que estamos enseñando a niños y adolescentes que no tienen todo su cerebro desarrollado, no tienen toda su potencia desarrollada. Yo me considero ahora mismo que soy mayor mucho más inteligente de lo que era cuando era pequeño. Es algo biológico, porque mi cerebro ya está desarrollado, ya está a pleno funcionamiento. Y a veces nos empeñamos en enseñar cosas que simplemente aprenderemos con el tiempo. Y no es necesario que la aprendamos en un día, una semana, en un trimestre. No importa si no hemos llegado a eso. Con el paso del tiempo ya llegaremos porque creceremos. Y esto me pasó a mí con el tema de las matemáticas. Yo siempre sacaba 3 en matemáticas. Siempre era el número estrella. Todos los exámenes sacaba 3. Horrible, me daba muchísima rabia. Pues ahora yo estoy leyendo libros de física cuántica. Es quizá el máximo exponente de las matemáticas. Y lo entiendo súper bien. ¿Por qué? Porque ahora estoy bien desarrollado. Ahora tengo la capacidad.
para incluso entender algo que va más allá, mucho más allá, del currículum que tenía de matemáticas en el colegio. Pero porque tuve tiempo, porque he tenido tiempo para madurar. Y es eso, si los alumnos no llegan a los contenidos que hay que dar, no pasa nada realmente, a no ser que sea un retraso muy significativo, que haya algún problema real, no pasa nada. Es que son niños, son adolescentes, no pasa nada. Exacto, y hay algo que yo aprendí, no sé qué tan de acuerdo estás con esto, así que me comentas tu feedback, y Sí. es que tú no entiendes realmente un tema si no lo puedes explicar a un niño. Una vez alguien me dijo esta frase y yo lo tenía muy pendiente y a mí me pasó sobre todo en lo de cine. Aquí a veces hacemos algo que se llama EMA y es enseñar a niños sobre audiovisual, una Claro. vez al mes. Por un año entero yo fui el único maestro que tenían estos niños. Pero al mismo tiempo, mientras yo les enseñaba algo, yo lo estaba recibiendo en la universidad en esa misma semana. Había cosas que veníamos con esto. Y claro, yo de la universidad salía con, vale, estoy entendiendo este concepto y todo. Y recuerdo que el viernes en la noche que preparaba la clase para el sábado, realmente me ponía, vale, estoy entendiendo esto, porque no sé cómo explicarles a ellos. Y era volver a leer, releer y entenderlo perfectamente yo. Y hay muchos temas que ya había estudiado antes de entrar a la carrera que según yo los tenía dominados, pero cuando los quise enseñar, ahí fue cuando realmente me di cuenta, no, no tienes idea y vuelvo a practicar. He aprendido mucho gracias a querer enseñarles a ellos, porque lo que hice, la luz tiene mucha fórmula matemática, ¿ok? Hay muchas cosas para calcular cómo la luz afecta, según Ajá. yo lo entendía. Ajá. Explicarle el cómo afecta la fórmula matemática a niños que tienen, no sé, 7, 10 años, complicado. Entonces, había que entender tan bien el tema para simplificarlo y hacer que su cerebro entienda. Efectivamente. Yo lo que hice fue, me descargué un programa de 3D y pues como no puedo llevar tantos focos ni nada, perfecto, puse luces y puse un humano en 3D ahí. Y les voy a mostrar prendiendo y apagando cada foco cómo afecta la luz y cómo topa. Pero era de hacer mucho este trabajo de, vale, primero voy a entender muy bien yo todo lo que estoy intentando enseñar y ahora que lo entiendo, ¿cómo hago que tú lo comprendas? Ya no solo él, te voy a explicar lo que yo entendí, a repetir lo mismo que leí, porque no me vas a entender. Porque si a mí, que soy el maestro, me está costando entender el tema, ¿cuánto más a ti? Y Claro. lo que dices en edades, hay una gran diferencia de edad y tu cerebro no funciona igual. Lo que me pasaba a mí, me pasó en la carrera de mate. Matrices es algo que jamás entendí en el instituto. Y en la carrera de matemáticas, por alguna razón, se me hizo fácil. Claro. Pero es que pasaron muchos años después de eso. Claro. Entonces, bueno, regresando a la frase, no sé qué piensas de esto de, para enseñarlo, realmente debes dominarlo tú. Efectivamente, de hecho, algo que tú sabes hacer, realmente te pruebas de que sabes hacerlo cuando lo enseñas a otra persona. Y cuando realmente lo enseñas, no entras, pones una diapositiva, lo explicas y te vas, sino que haces algo aplicado. Por ejemplo, el tema del doblaje o cualquier aspecto del currículum que quieras enseñar, matemáticas, de lengua, lo que sea. Para que tú lo sepas bien, tienes que saber enseñarlo, tienes que saber coger el concepto original, moldearlo, transformarlo para que esos alumnos que tienes delante lo entiendan, ya sean de primero de primaria, de tercero, de sexto o de secundaria. Si lo sabes hacer, entonces lo entiendes muy bien. Y es excelente en cualquier ámbito, realmente, aunque no seas maestro. Si tú quieres saber si realmente estás preparado en cualquier habilidad, enséñasela a otra persona. Y entonces lo sabrás. Todo lo bien que lo aprenda esa persona será directamente proporcional, hablando de fórmulas matemáticas, será directamente proporcional a lo bien que lo sepas hacer tú. Si esa Exacto. persona lo está Y aprendiendo guay, es que tú lo sabes hacer guay. justo, y esto me enseñaba alguien que me enseña marketing. Ujú. Él lo decía, no hace falta usar aquí las palabras más raras que se te ocurran, No, porque hay maestros que vienen y salen con, no, es que lo intrínseco de, y sacan cada palabra más rara que yo el no ego. entiendo qué significa. El ego. Sí, sí, Yo sé él lo de, mucho, tú no sabes nada, eres un justo, él inepto, decía, jajaja. ataca al ego. ¿Por qué? Porque este de marketing no usa usa lenguaje normal, lenguaje que hablaría Claro. cualquier persona en una conversación de amigos, y a mí me encanta escucharlo a él por eso, no porque no entienda estas palabras. Ya ves, yo soy mucho de filosofía y todo, y hay palabras súper raras que sacan de aquí conceptos ultra difíciles de entender.
Pero cuando ya los dominas, a mí me encanta cada vez que entiendo un concepto filosófico hablar con mi padre, porque él no tiene idea. Entonces vale, mi reto es que él entienda lo que yo acabo de entender ahora. Y a veces lo hablo hasta con mi hermano tiene unos 12, 13 años, y a ver cómo hago que entienda un concepto súper difícil de filosofía a él, que los tengo de conejillo de indias, pero bueno, aprendemos todos así. Pero yo hago mucho este ejercicio, porque ahí es donde entiendo, vale, me está faltando esto, aún no estoy terminado de entender, oh, vale, lo domino. Y lo Eso puedo es. decir tanto con palabras súper complicadas para una persona que domine el tema, como con palabras ultra simples o con una historia para un niño. La idea es que lo entienda él, no yo ya lo sé. Eso es. Si se lo puedes explicar a un niño pequeño, es que eres un crack en eso. Porque no solo conoces bien la materia, sino que la sabes transformar y se la sabes explicar a una personita que todavía no tiene toda la capacidad que tienes tú como adulto. Es que este es un concepto que también quiero rescatar, que se dice mucho de que los niños son esponjas, que los niños son unos genios y que son capaces de aprender un montonazo a esa edad. No del todo, no del todo. O sea, los niños sí que tienen un cerebro totalmente nuevo, totalmente preparado para todo lo que va a tener que recibir en la vida, pero no confundamos eso con que tienen un superordenador en la cabeza, porque no lo tienen. Hay muchas áreas del cerebro que no están plenamente desarrolladas, sobre todo para tareas más abstractas, más complejas. Todavía no les toca hacer eso. Entonces, hay mucha gente que se viene arriba con el tema de, oh, voy a enseñarles esto y lo otro y lo demás allá, cosas súper complicadas y lo van a entender perfectamente. Pues no, seguramente te salga el tiro por la culata. Entonces eso es algo que falta concienciar bastante, que son niños y tienen cerebro de niño, no son super genios. Es un tema que quería Exacto. tocar también. Y había una pregunta que yo quería hacerte y es, ¿tú crees que los profesores o los maestros deberían aprender sobre inteligencia emocional? A gestionar emociones, tanto para ellos como para sus alumnos, porque yo he tenido sobre todo profesores que creo que no entendían bien cómo funcionaban sus emociones y cada vez que nos intentaban hablar del tema, iba todo muy mal. O sea, mi profesor siempre decía que nuestra autoestima debería depender de si gana el equipo del país, el equipo de fútbol del país, o del presidente que tenemos. Y yo sigo hasta la fecha sin entender qué tiene que ver el autoestima con estas dos cosas, de que gane el Con equipo del el país, te sube equipo. la autoestima. Según él lo gestionaba así, él cuando nos trataba de dar consejos, estaban todos mal, los emocionales. Sí, Materia desde igual luego. y la dominaba, O pero las cosas sea, emocionales, sí, o sea, entiendo que intentaba ligar su autoestima a algo externo, a un hecho externo, cosa que no es nada recomendable, porque que es malo, si tu exacto. equipo de fútbol pierde, pues te vas a la basura con ellos. No sé. Pero totalmente. O sea, lo hablábamos en uno de los directos, lo de empezar a trabajar en uno mismo para eh, mejorar el ambiente externo, que todo empieza por uno mismo. Y, por supuesto, si eres maestro, es que todo empieza en ti. Y tiene mucho que ver, tiene todo que ver con la inteligencia emocional. Un niño que está en clase triste y tiene, por ejemplo, yo que sé, tiene un examen delante y el niño está triste, ¿tú crees que va a hacer un buen examen? Pues seguramente no, o no lo hará tan bien como puede. Si está contento, si está tranquilo, está feliz, pues va a hacer mucho mejor el examen. Las emociones van a influir en absolutamente todo lo que pase en el aprendizaje, para bien y para mal. Entonces, sí, el que enseña tiene que tener un muy buen control de sus emociones, tiene que saber en qué estado se encuentra constantemente y, por supuesto, en qué estado se encuentra su clase y tratar de sincronizarse con ella. Si está la clase un Exacto. poquito más deprimida, tiene que buscar una forma de levantar un poquito el ánimo, hacer la clase más ligera, alterar los planes. Es que el buen maestro siempre está alterando los planes en consonancia a cómo se encuentra la clase. Si tú vienes, si yo viniera con una clase de una sesión de doblaje y veo que el aula están todos de bajón, están cansados o lo que sea, yo tengo que cambiar los planes ahí mismo. Yo no puedo obligarles a sentarse frente al micro y recitar un guión, porque va a salir horrible eso.
Entonces, todo depende de la inteligencia emocional. Es totalmente clave, no solamente en el trabajo como maestro, en cualquier profesión. Tienes que tener muy buen dominio de tus emociones. Exacto. Y tenía una pregunta que es una pregunta un poco curiosa y Ujú. es, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede reemplazar a algún profesor? Y voy a darte un ejemplo para ahondar un poco más en esto, que ya para ir cerrando. Eh, yo lo que tenía es en la carrera de economía a una profesora de matemáticas que, a ver, enseñaba bastante bien, no voy a decir que no, pero es verdad que era muy de manual, de vamos a ver este tema, se hace de este método, que ya te digo, a mí me dijo que el método fácil no lo puedo usar porque tiene que ser el del libro y ya está. Yo lo que hacía, me costaba mucho aprender con ella, Ujú. porque siempre seguía muy esquemático todo lo que tenemos que hacer, todos los pasos y no nos saltamos. Entonces anotaba el tema, volvía a casa, abría Ujú. ChatGPT, le metía todo el tema que acababa de aprender y decía, vale, explícamelo, me lo explicaba y luego decía, ponme 10 ejercicios. Hacía los ejercicios, Ujú. tomaba foto, lo subía y resáltame en qué me estoy equivocando en cada cosa. Y era aprender prueba error. A mí me encanta aprender por prueba y error. Ujú. Siento que aprendo mucho más rápido todo. Entonces era prueba error, prueba error, prueba error, vale, lo domino. Y en el examen me fue espectacular por este método. Ujú. Entonces yo creo que si eres un maestro muy de pizarrón, todo esquemático y que solo te voy a dar el conocimiento del libro, la inteligencia artificial te está ganando un poco. No sé qué piensas tú. A ver, la inteligencia artificial tiene mucho positivo en lo que es el campo de estudiar, perfeccionar, practicar ejercicios, como decías tu caso, pero en lo que es la tarea puramente de enseñar en un aula, la inteligencia artificial puede sentirse alegre, triste, o puede saber que tú estás alegre o triste. No. A no ser que algún día se cree un ordenador con un cerebro artificial, que tenga hormonas artificiales, con conexiones, que creen estados de alegría, tristeza, etcétera, no puede ser un profesor y no puede ser un maestro. La inteligencia artificial es una herramienta, es un recurso que te puede venir muy bien para identificar los puntos débiles que tienes que mejorar. Si te dices, pues ponme 10 ejercicios y en el ejercicio 6 te equivocas y la inteligencia artificial te dice, pues mira, en este punto te has equivocado, tendrías que repasar tal cosa. Pero para transmitir en un aula, para la tarea de enseñar que va mucho más allá de los contenidos y de los conocimientos, no puede reemplazar la inteligencia artificial. Es que no tiene esa capacidad, porque es conexión humana, como acabo de decir. Exacto, es lo que, y yo recuerdo que cuando vino ese miedo de la inteligencia artificial nos va a dejar a todos sin trabajo, mucha gente lo decía, ¿qué tan mal haces tu trabajo para que una máquina lo pueda hacer? Claro, O sea, ¿qué tan robótico eres para que un robot te pueda reemplazar? Porque es justo lo que dices, hay emociones, hay sentimientos, es conectar con otra persona. Y yo a veces siento que ser maestro va de conectar con los alumnos, y a veces individualmente, de, vale, ¿tú qué tal estás? ¿Tú claro. qué va? ¿Y cómo aprende cada uno de ustedes? Voy a enseñarlos en la manera que aprende, que insisto, es un trabajo súper difícil. Sí. Sí, no digo que no y requiere de mucha, de querer hacerlo, porque si no es muy fácil ponerte en un pizarrón y repetir absolutamente todo, o sea, ser robot. Entonces yo creo que un buen parámetro para medirte es, vale, ¿esto lo puede hacer ChatGPT? Sí, hay que mejorar. Hay cositas que debemos agregar porque si no, me reemplazan. Y así para Mm, cada trabajo, para absolutamente cada cosa. sí. ¿Qué tan mal estás haciéndolo que un robot te puede reemplazar? Eso es. Pues precisamente lo estarás haciendo mal, seguramente porque no le estás metiendo emociones, no le estás metiendo humanidad a tu trabajo. Estás siendo una máquina y claro, si tratas de ser una máquina, ChatGPT va a ser mejor que tú, porque es una máquina de verdad. Tú estás siendo Exacto. pues una imitación de máquina. O sea, realmente el que es un imitador de esa profesión no es ChatGPT, eres tú. Porque estás intentando ser una máquina. No vas a ser mejor que ChatGPT. Entonces, si le metes un Justo. poco más de humanidad, sí que vas a hacer bien tu trabajo. Y hemos hablado mucho de profesores y todo, pero si eres alumno y tal vez sientes que, vale, no tengo maestros, tengo profesores y todo, no importa, puedes aprender tú. Yo creo que hay algo clave que yo aprendí y es, no te quedes con lo que aprendes en el instituto. Sí o sí tienes que ir a más.
No puede, el instituto es muy corto como para que te engloben todo lo que debes aprender, todo lo que necesitas en tu vida, que sería increíble que lo hagan, sí, pero estamos hablando de cambiar un sistema gigantesco. Entonces, en lugar de eso, lo que hablábamos antes, céntrate en lo que puedes controlar. Vale, que en el instituto aprendí esto, siento que se quedó corto, pues lo empiezo a buscar yo, pues empiezo a estudiarlo yo por mi cuenta. Y si tengo que tener otros maestros y todo, pues perfecto, porque sobre todo en mi caso, el 90% de cosas que he aplicado y que ahora mismo lo voy aplicando son cosas que he aprendido con maestros fuera del instituto, no los de instituto, porque como no sigo todo súper esquemático y arte no es una carrera en donde aplique historia, por ejemplo, los conocimientos de instituto me quedan un poco de que no los utilizo. Claro. Entonces es clave en toda esta época de instituto el ir buscando, vale, me quedo de ver en este tema, pues me informo más yo, empiezo a conocer más yo. Este tema me interesa, pues perfecto, ¿cómo puedo hacerme un experto en este tema? Y cosas por el estilo, porque aunque nos encantaría que nuestros maestros nos enseñen todo, también es cierto que deben seguir ciertas normas, ciertas cosas que ellos no pueden cambiar aunque quieran y que les viene imposible enseñarte Eso todo es. lo que vas a necesitar. Eso es. Al final, el maestro, su tarea final no es enseñarte cosas, es darte la capacidad para aprender esas cosas. Pero sí que sobre todo en el instituto hay mucho trabajo autónomo. Tienes que trabajar por tu cuenta para profundizar en los contenidos. Pero para cerrar un poquito el tema del directo, siempre tendría que haber esa figura de maestro que te dé esa confianza, esa tranquilidad, ese entorno de aprendizaje realmente positivo y que puedas sacar tu mejor versión. Y los contenidos vendrán solos. O sea, a partir de ahí los contenidos vendrán solos. Exacto. Y una última pregunta que para cerrar esto con algo muy positivo, Sí. ¿hay una frase que algún maestro te haya dicho que nunca se te olvidó? De esas frases que te impactan o te resuenan mucho que te haya dicho algún maestro. Yo es que la mayoría de las frases me las aplico a mí mismo o se las digo a mis alumnos, pero una cosa que siempre me gusta mucho decir es frente a la clase, vosotros solo tenéis que hacer una cosa en mi clase, cuando esté yo de profesor, de maestro. Solo tenéis que hacer una cosa. Concentraros, hacer silencio y escucharme. Yo, si hacéis eso vosotros, yo haré lo mismo por vosotros. Os escucharé cuando me necesitéis, estaré ahí. Cuando tengáis una duda, un problema, estaré ahí, siempre. Y os voy a escuchar siempre. Y no os preocupéis por los contenidos, porque yo me encargaré de que cada uno de vosotros aprenda lo que tiene que aprender. Encontraremos la manera. Siempre que haya ese ambiente de respeto, de escucha el uno hacia el otro, siempre vamos a llegar a buen puerto. Es lo único que necesitamos. Silencio y escuchar. Por ambas partes. Yo les escucho a ellos y ellos me escuchan a mí. Ya está, no necesitamos nada más. Exacto, me encanta, porque es que me la has copiado completamente. Porque recuerdo que mi maestra, esa no de matemáticas, mi maestra de educación física, no era nuestra maestra de educación física, era nuestra psicóloga, por poco. Ella era de las maestras, ya para cerrar con la historia, que si llovía y no nos podía dar educación física, tenía ella una tetera y nos hacía café o té para cada uno y Qué llevaba bueno. pan y así, y comíamos todos mientras ella nos contaba su vida o nos escuchaba. Esto era, nunca alguien ha hecho así, ha hecho algo así, jamás. Y nos encantaba hablar con ella y ella siempre nos repetía, si tienen algún problema, pueden venir a hablar conmigo en cualquier momento. Y es verdad que cada que teníamos algún problema, de lo que sea, de a veces de calificaciones, de que necesitamos que hable con otro profesor a ver si nos da un poco más de tiempo para un examen o si nos vuelve a tomar algo, siempre recurríamos donde ella. Y es de las maestras que más queríamos, que celebramos el cumpleaños junto con nuestra profesora de matemáticas porque cumplían en el mismo mes y todo, y es de las que yo creo que más recordaré, justo por este gesto de ir un poco más allá, no ser solo maestra, sino nuestra psicóloga personal. Sí. Y es que es eso. Al final las buenas relaciones entre maestros y estudiantes no son solo relaciones educativas de enseñar cosas, son relaciones humanas. Sentarse, tomar un té, comer algo, charlar. Eso se tiene que dar en la educación.
Porque entonces es cuando se crea una verdadera conexión. Y cuando se crea esa verdadera conexión, puedes enseñar de verdad. Y no solo contenidos. Puedes enseñar a ser una buena persona. Que es, al final, yo creo que es el objetivo más importante de la educación. Enseñar a ser buenas personas. Porque, como he dicho, los contenidos vendrán solos. Con el tiempo. Solo necesitamos tiempo para aprender cualquier cosa. Pero lo realmente importante es aprender a ser una buena persona. Ese es el verdadero objetivo final. Bueno, y con esta frase Y con esto increíble creo que vamos a... podemos cerrar con esta frase, que ese es el objetivo final de la educación, hacer buenas personas, educar buenas personas. Los contenidos ya vendrán con el tiempo, si estamos haciendo un buen trabajo. Así que, pues nada, como nos estamos pasando un poquillo de tiempo, lo vamos Sí. a dejar aquí si te parece, Jair. Sí, sí. Y nada, para los que hayáis estado al otro lado, muchas gracias por estar ahí. Esperamos que os haya gustado, que os hayáis identificado con pues algo de lo que hayamos dicho. Seguramente hayáis tenido experiencias de este tipo en vuestra escuela, en vuestro instituto. Y nada, que esperamos que os haya inspirado todo lo que hemos dicho. Y nada, nos vemos en el siguiente directo, que será este jueves a la misma hora, a las 7 horas de España. Tendréis el directo resubido dentro de unos días a nuestro canal de YouTube. Tendréis también por ahí shorts, en TikTok y en YouTube también. Y nada, que un placer estar aquí los dos y nos vemos el siguiente jueves con mucho más y mucho mejor. Un fuerte abrazo y hasta pronto.